Gracias, bienvenidos una vez más a Rompeviento Televisión por Internet. Está usted en Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes y en esta ocasión tengo de invitado al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Bienvenido, diputado, gracias por estar aquí. Mucho gusto a todos ustedes. Bueno, lo tenemos a él porque él nos va a narrar qué fue lo que ocurrió el día 1 de diciembre. Por favor, regresamos. Bien, usted recordará hace 12 años cómo por las calles de la Ciudad de México hubo una gran algarabía porque el PRI había dejado de estar en el poder. Ataúdes circularon por las calles con la bandera del PRI que los envolvía y la gente estaba totalmente feliz. Salió a las calles, Vicente Fox era el anuncio de la transición a la democracia y hoy, ¿sí? Hoy, día 3 de diciembre, lo que reina no es la algarabía en la Ciudad de México, sino la zozobra, el enojo, el malestar de la ciudadanía, unos por lo que había sucedido el día 1 de diciembre, que finalmente se consumó el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, y otros molestos porque se habían visto afectados, se vieron afectados durante el paso de algunos manifestantes que rompieron vallas, rompieron vidrios, agarraron señales de tráfico. Bueno, fue todo un caos. Nosotros vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió ese día y sobre todo, ¿por qué ese contraste? ¿Por qué en la Cámara de Diputados el señor Enrique Peña Nieto logró ingresar? ¿Sí? ¿Por qué el propio Felipe Calderón, que hace 6 años tuvo que entrar por la puerta trasera, respaldado por el entonces senador Manlio Fabio Beltrones y toda la fracción del PRI, y porque hoy sí logró entrar a pesar de que tiene más de 83,000 muertos a sus espaldas? Bien, quien nos puede determinar lo sucedido dentro, que contrasta con lo que estaba sucediendo en las calles ese día 1 de diciembre, es por supuesto el diputado Manuel Huerta, quien él estuvo ahí, presenció todo y me estaba diciendo hace un rato que llegó desde las 5 de la mañana a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque los diputados de oposición traían marcaje personal. Gracias, diputado, nuevamente por estar aquí y platíqueme cómo fue esa llegada, qué fue lo que usted vio y lo que sucedió al interior del recinto parlamentario. Bueno, muy bien. Yo quisiera comentar que desde hace algunos días, alrededor de la Cámara de Diputados se dio todo un montaje excesivo de supuestas medidas de seguridad, que más bien desde nuestro punto de vista, y estoy hablando a nombre del pensamiento de muchos diputados, particularmente la fracción parlamentaria del PT, del Movimiento Ciudadano y del propio Partido de la Revolución Democrática, que conformamos el Frente Legislativo de Izquierda, nosotros estábamos en la idea de que este montaje era una provocación, pues para generar una respuesta excesiva por parte de algunos diputados en términos de, al violentarse los derechos ciudadanos y de los propios diputados para la realización de nuestras funciones, con el manejo mediático que ellos hacen, generar una reacción, una provocación y empezar a generar un ambiente hostil hacia los propios diputados. Siempre hemos sostenido que a veces las reacciones que tenemos algunos diputados y que denigran mucho los medios de comunicación oficiales, porque así hay que decirlo, de que es una cámara de ruido, de insultos, sí. Contrasta con los privilegios que tienen los diputados, los políticos mexicanos, y que
se quiere hacer sentir que no producen nada Sí. a la nación. Algunos compañeros, obviamente, que ayudan mucho a que A que esa pensamiento ocurra. se sienta, ¿no? Entonces, en este contexto, sabíamos que estaba tendiéndose una trampa y particularmente decidimos, en el caso de la fracción del PT y supe también del PRD y el MC, tener una protesta significativa, simbólica, y no ir a la trampa de hacer una toma de tribuna, que era lo que supuestamente ellos estaban generando con posibles altercados físicos y demás. Como ocurrió hace 6 años. En efecto. Entonces, inclusive en la fracción del PT decidimos representar muy bien las luchas del pueblo mexicano, en particular del movimiento por la justicia y la paz con dignidad. Decidimos inclusive ir de blanco porque nosotros somos pacifistas, nuestra lucha es muy contundente de dejar claro pues lo que no estamos de acuerdo, cómo se está conduciendo este país, pero todo es a través de métodos pacíficos. Usamos... Se les quería entender, usted siente que a los diputados de oposición a Enrique Peña Nieto les quería entender una trampa y por ello el cerco de una semana antes. Sin duda que era un mecanismo de provocación para generar una reacción de los propios diputados y evidentemente a eso corresponde parcialmente esta medida. El otro fondo que nosotros vemos de estas medidas es generar un ambiente de miedo en la sociedad. Porque finalmente, pero salió contraproducente, finalmente no hubo un miedo, sino hubo un enfrentamiento de una parte de la sociedad, unos jóvenes que hasta la fecha no sabemos si son integrantes de guerrillas, si verdaderamente eran inconformes, si eran del movimiento Yo Soy 132, se ha deslindado totalmente de ellos, si eran pagados. Hoy, incluso este lunes, salieron en algunos medios de comunicación algunas partes de declaraciones de los jóvenes donde decían que les habían pagado 300 pesos para ir a manifestarse. Entonces salió contraproducente para el nuevo gobierno. Digamos que yo calificaría una primera parte de lo contraproducente, que es una reacción de los vecinos de alrededor de la Cámara de Diputados, sí, que se vieron afectados y que evidentemente lograron, y a través de la denuncia que hicimos en la Cámara, restringir las medidas del cerco que se había generado. Posteriormente, yo no sé hasta qué medida en los cálculos políticos que hicieron los que hacen estos montajes. Perdón, mire, ahí puede estar viendo usted en las pantallas, en nuestras pantallas tenemos toda la trifulca que se dio en el día 1 de diciembre, como usted dice, la ciudadanía, los que viven en los alrededores, interpusieron la demanda, respaldados por ustedes, y lograron que el cerco se achicara. Sin embargo, en la parte principal de la Cámara de Diputados continuó esto, y en lugar de aminorar el malestar de los jóvenes, bueno, lo que estamos viendo ahí es que exacerbaron el ánimo. Esa es la palabra, exacerbar en un sector de vanguardia del movimiento, que son los jóvenes, con un sector representativo, pero para nada con los cientos de miles, o yo diría hasta con los millones de mexicanos que estamos inconformes con la imposición política que se está haciendo en el país de un presidente que a través de la compra del voto toma la presidencia de la República. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos que participaron en las protestas y que se estaban realizando actos en distintos lugares del país, incluyendo la propia capital, con otras tantos de miles de mexicanos que justamente también previendo esta actitud de provocación y de represión que se iba a desatar,
decidieron ni siquiera acercarse a la Cámara de Diputados. Así es, fue parte de la decisión que asumió incluso Andrés Manuel López Obrador junto con sus seguidores. Pero bueno, mientras esto sucedía la mañana del día 1 de diciembre en las afueras de San Lázaro, al interior el ambiente era otro. Habrá que decir que sí se sentía una cierta tensión. Los que estuvimos ahí lo pudimos sentir, lo pudimos palpar, pero también es cierto, ¿sí? Que el presidente de la mesa directiva, Jesús Murillo Caram, priista y por cierto próximo procurador de la República, cuando sea ratificado por el Senado de la República, asumió una mano dura, una actitud autoritaria, y uno pudo haber tenido la percepción de que ustedes, la oposición, se achicaron ante la actitud que él asumió. ¿Fue premeditado de parte de ustedes? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, yo puedo hablar en términos particulares porque fui uno de los que llamaron la atención sobre la situación que se vivía al interior de la Cámara, donde diputados y diputadas del Revolución Institucional y miembros del Estado Mayor Presidencial estaban ocupando los pasillos de acceso a la tribuna. Así es. Esto era excesivo, era violentar, era provocar, era generar un desasosiego al interior de la Cámara, justamente donde pretendían generar lo que yo llamo un ambiente de provocación a las propias izquierdas. Pero para mí lo más grave es a partir de que empiezo a tener noticias de lo que ocurría al exterior, y él como responsable de la seguridad, no solo de los diputados, sino del recinto parlamentario y del operativo que se generó para la supuesta tranquilidad de este evento protocolario, pues le hacíamos ver y le requeríamos, conforme a la ley, que él diera cuenta y que protegiéramos a la gente, que era lo más importante. Yo ya en este momento tenía datos de algunos heridos, y bueno, de ahí vimos una reacción un poco, yo diría, neurótica de su parte, porque tal vez se sintió descubierto de lo que era su responsabilidad como parte del montaje de provocación, desde mi punto de vista, que se generó al interior y afuera de la Cámara de Diputados. Parecía verse descubierto el PRI, porque en la parte de afuera, mientras esto sucedía aquí, mire, ahí está el maestro de teatro de Cuy Kendall, sí, de 65 años, quien fue herido con todavía se desconoce si fue una bala de goma, si fue algún cilindro de gas, lo que le dispararon por parte de las autoridades de la Policía Federal, pero bueno, él está aún en estado de coma, un coma inducido, tengo entendido, para poder salvarle la vida, pero usted podrá ver, la imagen es bastante cruda, hay algunas otras tomas donde se ve incluso la parte de la masa encefálica donde, bueno, parece ser que perdió, ¿no? Sí, yo he estado al pendiente del caso de este ciudadano porque hay lazos que me unen a él a través de las actividades. Yo doy fe que es una persona pacífica, que él iba con su familia, al igual que mi familia se acercó a los distintos eventos que ocurrían en la protesta contra la imposición que estábamos haciendo muchos ciudadanos dentro y fuera de la Cámara. En efecto, hay hermetismo por parte de los sistemas de salud, concretamente la Cruz Roja Polanco, ni a mí mismo me están dando más que largas sobre su estado de salud, y yo entendía eso, pero yo lo que estaba reclamándole al diputado Caram era que se tomaran medidas de información, lo que estaba ocurriendo, y se tomaran medidas para evitar todo este ambiente de provocación que estaba generando y este tipo de eventos que se suscitaron. Sí, ahí a lo que quedaron descubiertos en lo que se pudo ver de parte de los priistas es que cuando se les hace este señalamiento de las diputadas que están ahí, es que traen toda una estrategia para poder permitir la llegada de Enrique Peña Nieto. Eso lo vamos a continuar comentando en el siguiente bloque. Regresamos en unos segundos. Por favor, continúe con nosotros.
Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Gracias por continuar con nosotros. Lo que vimos al interior de la Cámara de Diputados fue una estrategia política. Sin duda. El PRI lo que hizo fue inmovilizar a la oposición y poner a estas diputadas que incluso una noche antes su propio partido les había entregado unas chalinas rojas, que era el distintivo para las que iban a actuar como una especie de gendarme y evitar que se pudiese tomar la cámara, la tribuna, ¿no? Yo insisto que era la carnada, al igual que los macetones. Realmente los personajes que iban a golpear a los diputados eran muchos ciudadanos vestidos de civil, obviamente en traje, que estaban al interior, que eran seguramente parte del Estado Mayor Presidencial. Claro, estos estaban del otro lado, del lado derecho, donde estaba Acción Nacional, fueron los que yo pude percibir que estaban vigilando la parte lateral de la Cámara, de la tribuna. Era sin duda eso. Pues probablemente va a quedar para la historia si hubiéramos intentado subir, si lo hubiéramos logrado o no, pero yo insisto que es parte de estrategias políticas que buscan la inhibición de la participación política y social de los ciudadanos. Claro, ahí se contrasta, la táctica del PRI fue contención y una operación política. La táctica de la oposición en esta ocasión fue mantenernos pacifistas y justamente no tomar la tribuna para evitar que se les vinculara con los hechos que ocurrieron o que estaban sucediendo ya en el exterior. Ese era el montaje completo, en efecto, esa es la situación. Esto no es nuevo, esto viene ocurriendo cuando menos desde hace 30 años, donde ya hoy es más conocido las estrategias que Carlos Salinas de Gortari utilizó para hacer aparecer a la oposición democrática como los violentos, y esto va acompañado de todo un manejo mediático, donde el control de las cámaras, justamente, que uno puede ver cómo contrasta la televisión oficial de las televisión Televisa y TV Azteca, con otros canales independientes que estaban manejando discursos más acercados a la realidad, sobre todo lo que ocurría en la calle, ¿no? El manejo televisivo que hicieron de la toma de posición, sí, claro, fue telenovela. Fue una telenovela y fue muy curioso cómo el propio Enrique Peña Nieto se queda con el montaje de Acción Nacional, ¿no? Sí. De cuando cada año presentaba su informe de gobierno Felipe Calderón y era todo muy lindo. Lo que estaba sucediendo en la Cámara, regresando un poco con lo que estaba sucediendo en la Cámara de Diputados y en las afueras y que usted puede ver en las pantallas, tiene que ver también con esta manera de actuar. ¿Por qué el diputado hace estos señalamientos con Carlos Salinas de Gortari? Porque a él le tocó estar en la segunda legislatura de Salinas en la Cámara de Diputados. Sí, sí. ¿No? Que es muy similar a lo que hoy ocurre. Era la cúspide del salinato, todos le habían creído que iba a cambiar el país, que nos iba a llevar al primer mundo. Sí. Estaba la firma del Tratado de Libre Comercio y las reformas estructurales que dieron, pues, como lo dijimos en esos años, pues, al traste con el país, la reforma al 27 constitucional, al tercero, al 130, en fin, sobre todo la del 27 constitucional, que es
la supresión de la tierra con carácter social para poderla privatizar, y lo más grave, la firma del Tratado de Libre Comercio, que se presentó como la panacea para llevarnos a ser país de primer mundo. Sí, y, bueno, que ha llevado al traste la industria mexicana, ¿no? Que es muy similar a la oferta que uno empieza a escuchar de estos señores, de estos Peña nuevos Nieto, integrantes, donde hablan de llevarnos a un país de futuro, de las nuevas clases medias, pues algo que no corresponde a lo que uno observa de su acción política y de su propuesta política hasta ahorita mostrada. Bueno, ahorita que ya está hablando de la gente que está con el señor Enrique Peña Nieto en su gabinete, bueno, pues pasamos a ver justamente a los integrantes, los hombres que lo van a acompañar a lo largo de estos 6 años. Y también estamos hablando del salinato, cómo el salinato se ha mezclado. Mire, por ahí en la revista Proceso salió parte del gabinete es un extraordinario reportaje de nuestro compañero Genaro Villamil, de cómo hace esta mezcla entre el salinato y Atlacomulco, porque hay que recordar que el grupo Atlacomulco, que es de donde viene Enrique Peña Nieto, bueno, es un subpartido, como dice el historiador Lorenzo Meyer, es un subpartido del PRI, es muy fuerte, sí, pero esta fuerza se engarza con el salinato. ¿A qué mejor representante que la sobrina de Salinas, que está en el gabinete, Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Sí, sí. Sin duda, yo lo que pienso, y hemos estado insistiendo en la Cámara, en que ellos no son más que empleados de Carlos Salinas de Gortari, que a su vez representa intereses, no de ahorita, sino desde hace 30 años, de las grandes corporaciones internacionales que hoy pues vemos como en una segunda fase buscan hacerse de la riqueza nacional. O sea, que ahora sí vienen las famosas reformas de segunda generación, ¿cómo les llaman? Es lo que ellos pretenden, pero en español es hacerse del petróleo, de la minería, ya de manera más descarnada. Claro, porque el propio Peña Nieto ya ha anunciado que habrá una reforma energética y eso les va a tocar a ustedes, porque tengo entendido que en marzo viene ya todo el paquete tanto económico de la reforma hacendaria y la reforma energética. Digamos que los que mandan en este país, que no son ellos, sino son inclusive intereses de los extranjeros, y sabemos de momentos en que Peña Nieto en plena campaña acudía al extranjero a recibir instrucciones, y era cuando se daban estos pronunciamientos que siguen siendo parte de un script que existe y que es parte de todo este montaje. Nosotros no tenemos duda en relación a eso, lo leemos entre líneas dentro de los propios elementos del supuesto Pacto por México, donde, como bien ya dicen algunos analistas, pues son pactos que no representan a la sociedad, son, en el caso, yo lo diría claramente, el PRD, del cual todavía soy parte de su consejo político, no representan el sentimiento de la militancia y mucho menos de los órganos de dirección del partido, pero bueno, en ningún caso sabemos que haya habido una consulta a la sociedad. Sí, ahorita vamos a regresar con lo del pacto, lo vamos a ver más adelante, pero mire, ahí que se está viendo el pacto, usted puede observar cómo está, la nueva presidenta, la presidenta interina, ella es Cristina Díaz del PRI, está Gustavo Madero del PAN y está el sonriente Jesús Zambrano, que qué curioso, Jesús Zambrano, ahora que sucedió todo esto del día 1 de diciembre, a mí me llamaba mucho la atención lo que estuvo diciendo en las conferencias que era una barbarie lo que se había cometido y que la manifestación, el descontento social no se podía manifestar de esa manera. Entonces yo recordé y dije, caray, pero si él fue de la Liga 23 de septiembre e incluso le llaman el tragabalas, ¿no? Porque él recibió una bala en la parte de la mandíbula, ¿no? Por haber participado en actos, ¿sí? Era la forma política en la que él estuvo y hoy la está recriminando y hoy aparece en un pacto donde lo está firmando con el PRI, nada más y nada menos que con el priismo, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Yo sin duda insisto que son pactos que no tienen
la voluntad, no expresan la voluntad de los ciudadanos, ni siquiera de los militantes de los tres partidos. Son imposiciones que se están haciendo. ¿Es una simulación para manejos usted? mediáticos, sin duda, para un presidente que llega a tomar posesión sin el consenso de la sociedad. ¿Y qué se va a hacer en este caso? Usted forma parte, lo acaba de decir, del Consejo en el PRD. ¿Qué se va a hacer al respecto? Yo personalmente, inclusive esto me está llevando a pensar ya mi militancia activa en el partido La Revolución Democrática, y obviamente soy simpatizante del Movimiento Regeneración Nacional. Estamos en este tránsito de constituir como partido político, por eso mismo me mantengo como miembro de la fracción del Partido del Trabajo, y yo lo que digo es que habemos un grupo de diputados, diputadas, senadores y senadoras que estamos planteando que cualquier pacto tiene que ser con la sociedad, consultada la sociedad, tiene que haber foros, consultas, y que no necesitamos pactos, que necesitamos que en el Programa Nacional de Desarrollo que tiene que presentar Enrique Peña Nieto, pues estén plasmadas las ideas, las iniciativas y la manera como se va a gobernar este país. Pero en el caso y eso es lo que nosotros tendríamos que estar revisando, vigilando. Y no viendo estas simulaciones de no, pacto. En efecto. Ahora, en el caso del PRD, usted forma parte del Consejo. ¿Qué es lo que tendría que proceder cuando el presidente de este partido lo firma sin la autorización de ellos? Yo creo que va a ser parte de un debate de los órganos de dirección del partido. He estado escuchando, donde no llevaba los consensos de la Comisión Política Nacional. Pero se tuvo que haber solicitado autorización antes. Sin duda, y porque además los órganos de dirección han mandatado una línea política de no entrar en relaciones con el PRI, con el PAN. Bueno, esta es la parte del pacto, y siguiendo un poquito con el gabinete para cerrar esta parte, me gustaría ver, ¿usted qué opina de que esté Emilio Xoifet al frente de la Secretaría de Educación Pública cuando es un personaje que, estando en la Secretaría de Gobernación, en la administración de Ernesto Zedillo, se dio el caso de Chiapas, donde fueron asesinados 45 indígenas en Acteal, ¿sí? Y eso le valió para que fuera relevado, despedido del cargo? Es un hombre de buenas maneras, de buenas formas, muy inteligente, pero quisiera saber, ¿es represor? ¿Le significa algo esto a usted? Bueno, sin duda, no en la persona de Xoifet, sino de la mayoría de los miembros del gabinete. Como bien diría Andrés Manuel López Obrador, vemos pues gente que no tiene mucha calidad moral, calidad política para el ejercicio de la función pública. Son gentes que se han visto inmiscuidos, empezando por el propio Enrique Peña Nieto, en actividades políticas, pues que no tan solo denigran la actividad del servicio público, sino que son probablemente pues sujetos a investigaciones pues legales, administrativas y hasta penales por sus actos en otros momentos de la vida política. Y recientemente, digamos, lo que ocurre en la toma de posesión y a los alrededores, siendo ellos ya los responsables de la seguridad pública, de la procuración de justicia, y pues los hace corresponsables. Entonces quiere decir que Miguel Ángel Osorio Chong, quien ahora tiene a su mando todas las policías dentro de la Secretaría de Gobernación, tendría que dar una explicación, y además Marcelo Ebrard. Eso es lo que estamos pidiendo mañana en la Cámara de Diputados para que se den los informes a la opinión pública de qué fue lo que ocurrió, porque esto es muy grave. O sea, mira, si ellos le dieron seguimiento a todo lo que venía ocurriendo días previos, y son instituciones, ellos tienen los hilos. Ya tienen pudieron haber desactivado cualquier protesta, disuadirla, generar un ambiente distinto, y si ellos participan en la provocación, pues es más grave. Bueno, o sea, entonces es que es lo que tienen que aclarar ellos. Es que o utilizan la operación política para desactivar, que es lo que tiene que hacer un verdadero político, o recurren a la represión. Vamos a continuar, y por supuesto que vamos a hablar de la represión de quien hoy está de presidente de la República. Regresamos.
Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Lay down your sweet and weary head. Bien, estamos de nuevo, estamos aquí de regreso y bueno, estábamos cerrando el anterior pasaje con este asunto de que o fue la política del garrote la empleada o fue la política política. Sí, sin duda, no nada más en estos días, tenemos 30 años donde la represión ha sido la forma de controlar el país ante la falta de democracia que existe en el país. No están aislados ni los 600 muertos del régimen de Salinas, ni la política de guerra de Calderón, que es una manera de que regrese el PRI con lo que ocurre el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados. Diciembre. Perdón, de diciembre en la Cámara de Diputados. O sea, sin duda hay una estrategia, es una estrategia. Yo insisto mucho, quieren disuadir la participación social de la gente, la participación política, denigrando la función pública, estigmatizando la política, a lo que contribuyen algunos colegas, y por otra parte, pues cerrando todas las vías de participación social y ciudadana, y por otro lado, pues con la política del garrote, la coerción, y muy dirigida sobre todo ahora a los jóvenes. No es gratuito que todo este esquema de represión se esté dando en el sector que mayoritariamente se expresó en contra de lo que está ocurriendo en el país y que son los jóvenes. Claro, y que le dieron el cambio a la campaña electoral que se estuvo sin duda, dando, ¿no? Y que son además lo que va a mandar lo que resta en el país en las... Claro, y no, ahorita estaba recordando cuando Andrés Manuel López Obrador tuvo esta reunión en Tlatelolco con los jóvenes y les dijo que les pasaba la estafeta, Sí. que estaba muy contento porque ya había quien Sí. relevara, quien cuestionara a un gobierno. Sí. Bueno, sobre esos personajes, esta estafeta a quien se la pasaron parece ser que es sobre quien van ahora. Sí, porque no tan solo porque son la base demográfica nacional Más este grande, sector, sino porque además es la vanguardia claro, de nuestro país en términos de pensamiento crítico que existe y los que han sufrido con mayor impacto las políticas económicas antipopulares sí, que han generado estos últimos los 30 ninis, años. ¿no? Por supuesto. Y mire, ahorita les voy a pedir aquí a los de cabina que si pueden poner, por favor, el video de Atenco, porque ahí justamente empieza la política del garrote que identifica a Enrique Peña Nieto. Lo que sucedió en Atenco, donde hubo 2 muertos, el joven Alexis Benumea y un jovencito originario de Atenco, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí, claro, usted va a ver, ellos son parte de la gente que estaba en Atenco haciendo sus manifestaciones, sí, pero hay una parte donde lo que sucede ahí, lo que se está dando es el enfrentamiento donde Enrique Peña Nieto decide utilizar toda la fuerza del Estado y eso está regulado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Sin embargo, él se fue hacia allá, puesto que no la justificó, ¿sí? Y bueno, parece ser pero que dale otros elementos de contexto. Acuérdate el momento en que ocurre este claro, asunto. claro, por supuesto. Además lo acabas de poner ahorita, que es en Canal Nacional.
en montajes televisivos nacionales, como el que se dio en el caso de Atenco, que estuvieron filmando y pasando en tiempo real Sí, yo el recuerdo la manejo de la corretiza. represión, como lo que ocurrió el día de ayer y Sí. todavía en estas horas. Ahí en esa imagen que se está pasando lo está justificando todo lo de Atenco, que después lo vuelve a justificar En la justamente en la Universidad Iberoamericana. Esa es la corretiza, pero ¿por qué la gente se está manifestando ahí? No por el mero gusto de tener un día de campo. Mire la golpiza que les están propinando ahí a los manifestantes. Bueno, era porque estaban defendiendo su parcela, nada más y nada menos, ¿no? Esto que decimos que fueron los pocos que continuaron en la defensa del valor social de la tierra. Mire, ahí llevan a estos pobres todos golpeados, ensangrentados. Es la brutalidad de la policía de Enrique Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México. Se estaba estrenando, ¿sí? Y le hizo la segunda al señor Vicente Fox, quien ahí quería imponer su aeropuerto en Atenco y quitarle a los comuneros, a los ciudadanos del pueblo de Atenco su espacio, ¿no? Sí. Bueno, Sí. todo eso que vimos, ese es el sello de Enrique Peña Nieto. Sin duda, y de un régimen de 30 años, donde yo insisto, muertes políticas, desaparecidos, represión, y ahora con la modalidad de que ya lo llevan a los canales televisivos. Claro, es la continuidad, Es la no es nuevo, continuidad, no es aunque nuevo. él se haya estrenado ahí. Exacerbado, porque Felipe Calderón, tenemos más de 100,000 muertos, tenemos muchos cientos de miles de desplazados, de desaparecidos. A ver, usted está hablando ahorita de exacerbado. Si tenemos un país donde los ánimos están caldeados, donde la gente está molesta contra el gobierno, donde la gente está inconforme, hay pobreza, no hay educación y ha habido una represión bajo el esquema de la guerra en contra del narcotráfico, porque ahí han muerto no nada más integrantes del crimen organizado y también, por supuesto, de las fuerzas públicas, sino también gente que no tenía nada que ver y que pareciera que todos este tipo de movimientos fueron utilizados para apaciguar a distintas organizaciones. Sí. Este es el hilo conductor. Sí, y por eso digamos que el punto culminante en el 2006 es Oaxaca, que tiene otra Claro. característica especial. Oaxaca, el 95% de la tierra es tierra comunal, a diferencia de cómo se ha roto El ejido. Sí. la circunal. Por eso la cultura de los oaxaqueños hace que se manifiesten con un estallido social como el que se generó en Oaxaca y con el cual, gracias al manejo político que le dieron las fuerzas sociales Sí. y a su capacidad de resistencia, pudieron brincar y ganar a la construcción de un gobierno democrático como el que hoy tiene el estado de Oaxaca. Con Gabino Cue, pero el diputado lo acaba de decir, son una serie de eventos que se han ido concatenando y de cómo una parte, el gobierno, ya sea el estatal, utiliza el garrote en aquella ocasión por Ulises Ruiz, gobernador del estado de Oaxaca, pero es reforzado con la Policía Federal, ¿sí? Claro. Que le manda el gobierno Claro. panista. Y ahora, en esta ocasión, ¿sí? El gobierno panista le entrega un país totalmente molesto y en lugar de utilizar una operación política, el gobierno entrante, que es del PRI, utiliza cualquier evento, ¿sí? Para prender la chispa. Y el Claro. día de mañana, ¿culpar a quién? A la oposición, como ayer ya se oían voces en los medios, e inclusive en algunos de los personajes que yo insisto, se tendrá que ver en los próximos días si fue montaje o qué pasó ahí, como algunos pensamos que ocurrió, que fue un montaje, porque se oían ya voces acusando a López Obrador de ser el instigador, de Sí, ser cuando el López Obrador responsable. estaba a las 10 de la mañana en San Ángel, Y donde perdón, en el Ángel de la públicamente Independencia. hemos estado manejando que nosotros estamos justamente para evitar lo que prevemos de no lograr un cambio democrático en el país, estallidos sociales, que no otra cosa. ¿Por qué? Porque la sociedad se está convulsionando ante la falta de oportunidades, ante una política económica muy agresiva en contra de la población. En próximos meses vamos a conocer la intención de gravar al consumo a través de
ponerle el IVA a alimentos y medicamentos, En marzo se espera. con la entrega de nuestros recursos naturales, el petróleo, la minería, con la superexplotación de los trabajadores o la precarización del trabajo, con la falta de oportunidades para todos los jóvenes de este país, pues es obvio que hay inquietudes sociales que tienen que tener, ante la falta de consenso y de reconocimiento de la sociedad al Estado y a sus gobiernos, pues el garrote y los golpes y las cárceles y los muertos y la represión. Qué curioso lo que nos está presentando ahorita el diputado Manuel Huerta, es todo un panorama totalmente distinto a lo que Enrique Peña Nieto presentó ayer en el Alcázar cuando firmó este pacto con PRI, PAN y PRD, y que él lo presenció, y lo que sucedió el día 1 de diciembre en las afueras de San Lázaro, en Palacio Nacional, y donde curiosamente todo fue tan montado, donde vimos a Carlos Slim a un lado de Emilio Azcárraga y de Salinas Pliego, o sea, todo era muy lindo, mientras afuera había justamente el panorama que usted nos está presentando. Bueno, sin duda esto es una desgracia. No, lo novedoso ahora, digamos, es que fue en la ciudad capital, pero parte de estos escenarios de guerra, como diría mi hija de 5 años, que le tocó parte de lo que ocurrió en las calles, porque estaba transitando. Curioso, porque es la Reforma. generación de Felipe Calderón. Y ella dijo, su comentario, una niña de 5 años, es: este país es un país en guerra. Mire, y una pequeñita pues de 5 años, que es lo que le ha tocado vivir. Así vivió, y le dijimos pues que en efecto que había esos problemas en el país, pero de qué se trata, de luchar para que estas generaciones tengan otras oportunidades, y para eso estamos nosotros proponiendo pues la vía pacífica, que son los procesos electorales, donde busquemos que participen los ciudadanos para transformar por la vía legal, como diría Juárez, todo dentro de la ley, Sí. y que ellos son los que están fuera de la ley, son los que están reprimiendo, violando Sí, los derechos están humanos. fuera de la ley, sin embargo son los que legalmente tienen el poder. Tienen 30 años fuera de la ley, ejerciendo el control político del país, pero no gobernando para beneficio de la sociedad y del pueblo, como debería ser la función de ellos. Bueno, vamos a un corte y vamos a ver en el último segmento si es un desgobierno, un gobierno, es represión o qué es lo que viene. Continuamos. Bien, estamos en el último segmento y la pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Una pequeña muestra es esto, mire. Esto es lo que viene para el país. El retorno del PRI
con implicaciones de enfrentamientos, tensión con la sociedad, malestar de los jóvenes, ¿sí? Y, o sea, esa fotografía, todo lo que implica, ¿sí? Es sumamente grave para el país, diputado, porque si mire, usted hace rato habló de su hija de 5 años, cómo habla de la guerra una pequeñita de 5 años y cómo nació en un sexenio donde hay una guerra, ¿no? Estos jóvenes son los de Vicente Fox, que no tienen muchísimos, no tienen acceso a la educación, ¿sí? Pero también hay que ver si parte de esto es un montaje, usted decía que pudiese serlo también, y yo recuerdo que el mismo día que asumía Enrique Peña Nieto, aparecía esta nueva guerrilla magonista. Y luego, al siguiente día, se incendia la sede alguien incendia la sede del PRI en San Luis Río Colorado, en Sonora, se lo atribuye a un grupo anarquista. Ahora Marcelo Ebrard habla de que quienes participaron en todos estos eventos del día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto son un grupo de anarquistas. Y justamente hoy hay otro medio que habla de un comunicado de otro nuevo grupo guerrillero. Bueno, ¿qué es lo que viene para el país? Sí, digamos que cuando hablamos de montaje no quiere decir que no existan algunas inercias sociales que se estén manifestando. Ellos lo prevén de alguna manera, por eso hablamos de un montaje. Nosotros hemos hablado que este gobierno es el del retorno de los halcones, que... ¿Por la manera en que se dio como en el 71? Mira, pues yo la verdad es que vengo diciendo eso en la Cámara varias veces, porque ese es el gen político del sistema político mexicano. Estamos hablando la historia más reciente, el 68, el 71, pero nos podemos remontar a otros, en la historia, claro. Andrew Almazán, la violencia contra todos los segmentos sociales en lucha, los médicos, profesores, claro. En fin, claro. Los mineros también, como fueron aplastados, los ferrocarrileros, en fin, todo aquel intento de que las cosas cambien en el país, pues son aplastados, reprimidos, asesinados y demás. Y ellos lo que quieren ahora con el manejo mediático que hacen es tener estas imágenes, tener esta circunstancia de estigmatización a sectores sociales que están en lucha, y bueno, pues nosotros pensamos que hay otro México, hay un México de 16 millones de mexicanos que votaron por una opción que representa a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y no hay peligro de que ese México se radicalice? Mira, en los análisis que hemos hecho, es que si no logramos transformar por la vía pacífica y democrática, con la vía del voto, este cambio que el país requiere desde hace muchos años. Pero el voto no se ha respetado en este país, es lo que hemos visto. Si en estos próximos años no logramos ese viraje político que haga que las cosas sean distintas, seguramente van a continuar, eso es lo que prevemos, va a continuar esta línea de acción política que tiene el régimen, y pues lo que también observamos es que puede haber estallidos sociales en distintas zonas del país, pues producto de los vacíos que existen. Sí, sin duda. Eso que estamos viendo ahí es bastante emblemático, ¿no? Sin duda, yo insisto, por ser el lugar donde ocurrió, pero estas imágenes sin duda están ocurriendo en muchos lugares del país, con otros actores y en otros contextos, ¿verdad? Pero donde hay un Estado fallido, como se le dice, donde hay vacíos del poder del verdadero ejercicio del poder. Y que delincuentes, de alguna manera, y yo no estoy calificando a los que con justicia salieron a hacer uso de sus derechos constitucionales de protesta, sino los que estuvieron rompiendo los vidrios, actuando impunemente. Nadie en su sano juicio lo hace si no sabe que tiene de alguna protección de alguien. O sea, que no les van a hacer nada. Pues yo estoy en primera fase
mañana metiendo un punto de acuerdo de urgente resolución para que se hagan públicas las investigaciones. Claro, tienen que se explicar cuiden quiénes fueron derechos los que humanos. estuvieron Claro, ahí. porque hoy la sociedad, yo insisto, pues está más evolucionada que hace 30 años mismo. Ahorita que habla- tenemos cámaras. Sí. En las cámaras deben de estar quienes fueron. Justamente ahorita dónde que dice más estuvieron. evolucionado y que tenemos cámaras, hay ciudadanos que han estado haciendo llegar fotografías, y lo decía Carmen Aristegui en su noticiero del día de hoy, e incluso ya está circulando por el Twitter esta fotografía donde hay personas vestidas de civil a un lado de los integrantes de la Policía Federal, detrás de las vallas que estuvieron el día 1 de diciembre. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué estaban haciendo ahí? Porque a ellos sí los dejaban estar y a nosotros no. Y hubo yo he recogido muchas denuncias de ciudadanos donde ni a todos los que detuvieron tenían que ver con los eventos, sino que fue a mansalva, donde una violación de derechos humanos de muchas maneras. Yo insisto que el punto central para mí es ¿por qué no hicieron la disuasión de Claro. la protesta en los marcos del operativo previo? Si estuvieron durante una semana instalados Y donde en los hubo alrededores. seguimiento, porque los mismos medios de comunicación dan fe de que hubo un seguimiento a organizaciones sociales, donde ya el Estado sabía lo que venía y por qué no lo disuadieron y por qué permitieron que llegara y por qué en la fase final de los operativos se empiezan a ver cuestiones cuando menos que ponen en duda la veracidad, la de, ese veracidad movimiento, de esa parte del movimiento. de esa parte del movimiento y que no ha sido parte de un montaje como lo que sucedió con los halcones en el 71, pero allá en Guerrero, en la Sí. escuela normal, o como en Michoacán recientemente, o como en muchos lugares donde hay una línea de conducción que es la criminalización de la protesta social, el estigmatizar a los jóvenes. Ahí tenemos a los defensores, a los ecologistas, ¿no? Sin duda, estos eventos que yo insisto, es una línea de conducción no de hace poco ni del día primero, sino que ya es O sea, se ha venido un construyendo. script que se ha venido construyendo, que ha venido evolucionando y donde lo más significativo es el manejo impúdico de los medios de comunicación masiva controlados por ellos, concretamente. Bueno, aunque aquí ya no se sabe quién manda está a quién. controlando a quién, ¿sí? Ahorita que dice que es un script, yo recuerdo muy bien que cuando se instaló ese cerco una semana antes, muchos analistas políticos dijeron, bueno, ¿qué es lo que sabe el gobierno que va a suceder como para que haga este tipo de movilización y que nosotros, la ciudadanía común y corriente, desconocemos? Quizá, y tenían información de inteligencia de que iba a haber grupos anarquistas, o quizá ellos mismos pudieron haber inducido a estos jóvenes, ¿sí?, a realizar actos de este tipo, o gente pagada por ellos participaron, ¿sí?, queriendo involucrar a jóvenes del movimiento Yo Soy 132. Pues sin duda que en mi percepción y en mi sentido común eso es lo que me lleva al inicio de la sesión a pedirle y a exigirle al presidente de la Cámara, Murillo Karam, próximo procurador, si lo ratifica el Senado, como tú dices, Que seguramente sí. que él como corresponsable del operativo de seguridad que estaba implantado en la Cámara y en sus alrededores, diera fe y cuidáramos a la población, que era nuestro objetivo. Yo hasta la fecha no he conocido ese informe, y me temo que, bueno, lo vamos a hacer por la vía del acuerdo político institucional que mañana veremos si se da el debate en la Cámara sobre este tema que estoy exigiendo. De todas maneras lo vamos a seguir exigiendo y vamos a darle un seguimiento a todas las investigaciones, no nada más para la procuración de justicia, sino sobre todo también para vigilar que se están violentando derechos humanos y esto no puede seguir ocurriendo. Ahora, más de fondo, yo insisto, es importante y qué bueno que los medios de comunicación estén atrás de todos estos eventos, porque no pueden desviar la participación social, la participación política de la sociedad, generando esta cultura del miedo, generando reformas administrativas. Es que parece que hay dos realidades, que ¿no? producen la
legitimidad del Estado gendarme que están promoviendo, justamente para tener hasta los artículos Hasta el legales permiso para la para calificación de en tal medida macanéalos. Claro, claro, mire, usted ha dado ahí en el punto, cuando se presentó la reforma a la ley de la administración pública y que hoy lo tiene que aprobar el Senado de la República, que no pudo entrar Enrique Peña Nieto con esto, hay ciertos conceptos que se manejan como para poderle dar toda la autoridad legal a la Secretaría de Gobernación para ejercer mano dura. Sí. Se habla de cuando esté en riesgo la paz pública, la ciudadanía, la seguridad interior. Por eso hablamos de un montaje mediático, pero esto contrasta con la otra parte del discurso, el discurso y la imagen del México bonito, del México lindo al que vamos, de las clases medias, de esta oferta que Salinas hizo de que nos iba a llevar a la modernidad y bueno, hacer de nuevo clase media porque ya te empobrecimos en todos estos años, ahora vas a ser clase media. ¿Pero cómo? Y ellos hablan de tener un Estado que no tenga un déficit fiscal, cosa que no han podido explicar. Eso uno lo lee entre líneas de lo que están firmando en este supuesto pacto, pero no tienen ese déficit fiscal como resolverlo, si no es a través del aumento a los impuestos. ¿O la venta IVA, de garage de México? Pues particularmente el petróleo Pemex y la industria minera. Y esto tiene que ver con lo que en la fase final del gobierno de Calderón se está conociendo. El petróleo que estamos descubriendo en el Golfo de México, en Tabasco en particular, y con el cual pues nosotros prevemos que es la petrolización de la economía. Es un regreso, el volver a poner a Pemex en la bolsa de valores para poder privatizar nuestra riqueza natural de las actuales y de las futuras generaciones. Entonces, pues es un robo en descarado, y obviamente a eso pues nosotros no estamos dispuestos a ir. ¿Algo va a hacer Morena en este caso para evitarlo? Porque pues, como diputados son 30 a lo más. Pues digamos que el Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento que busca la transformación pero radical. Lo puede parar. A ver, aquí la pregunta es, sabemos las intenciones, pero ¿puede parar un movimiento de este tipo duda, con Andrés Manuel a la cabeza hacia donde nos lleva, que es la privatización? Sin duda que es una lucha no de ahorita, de muchos años, es la condensación de 30 años de lucha por la transición democrática en el país y sin duda hemos construido la fuerza nacional y territorial para impedir que estas cuestiones ocurran y luchamos estratégicamente por la vía pacífica, porque la democracia en este país llegue y pueda ocurrir pues un rumbo para el país que nos saque de todo este atraso y esta antidemocracia que se vive. Pues vamos a ver si Movimiento Regeneración Nacional puede evitar que se radicalicen estas situaciones. Recordemos que en el 2006 lo que hizo Andrés Manuel fue establecer una toma de todo lo que fue la Avenida Reforma justamente para evitar la radicalización, el malestar de la gente, canalizarlo por ahí, por la vía pacífica. Ahora ya no está esa parte. Pero sin duda, por eso hemos dicho, no somos ajenos en términos de la participación política de lo que vamos a hacer y por eso nuestra estrategia es la resistencia civil pacífica. Eso es nuestra resistencia civil pacífica y creativa, porque realmente tenemos que generar muchos mecanismos, como hasta el estar de blanco, para decir, miren, nosotros somos pacíficos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque sin duda mucho nos tiene que decir el señor Marcelo Ebrard, tiene que dar una explicación, la tiene que dar Miguel Ángel Osorio Chong, para ver si esto que vimos fue un montaje o es el surgimiento de una guerrilla. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros y por favor, hay que mantenernos en contacto para ver qué es lo que va a suceder en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por la entrevista y a sus órdenes, claro que sí. Pues usted estuvo aquí en Zona de Impacto, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.